Red Más Internacional. Buenas noches y mucha atención. Filtran el acta de defunción del piloto Óscar Pérez. El documento confirmaría que recibió un disparo en su cabeza durante el operativo en el que fueron dadas de baja otras 6 personas. El acta divulgada por varios medios venezolanos aparece con el nombre de Óscar Alberto Pérez, correspondiente al piloto que fue dado de baja el pasado 15 de enero en una operación realizada por el régimen de Nicolás Maduro en el Junquito. Sigan disparando, no disparen. El documento tiene fecha del 15 de enero, día en que el cuerpo de Pérez fue asesinado, y explica como causa de muerte traumatismo cráneoencefálico severo por herida de arma de fuego en la cabeza. Esto confirmaría las sospechas según las cuales el ex policía fue ejecutado extrajudicialmente por grupos armados afines al régimen de Nicolás Maduro. El cadáver de Pérez y el de las 6 personas que fueron dadas de baja junto a él permanecen en la morgue de Bellomonte, en donde sus familiares siguen a la espera de que entreguen los restos mortales. Representantes de la ONG Foro Penal Venezolano confirmaron que los familiares pudieron reconocer los cuerpos. Solo la parte del rostro, les destaparon la parte del rostro pues, de las 7 personas y pudieron cada uno reconocer a su familia. Con respecto a los rumores sobre la cremación, dijeron lo siguiente. No se habló de cremación en ningún momento, ningún familiar ha firmado ni les han presentado ninguna orden de cremación. Eso no se ha planteado ese escenario. El escenario que está planteado hasta este momento, que estoy hablando con ustedes, pues es la inhumación de los 7 cuerpos. La Asamblea Nacional de Mayoría Opositora citó para el próximo 24 de enero al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para que dé explicaciones sobre el operativo en el Junquito. Y muy atentos quedamos, por supuesto, a esta información de último minuto que se genera desde Venezuela. Pasamos ahora a Estados Unidos. Abiertamente apoyó Donald Trump a los opositores del aborto. Durante su discurso ante la Marcha por la Vida, el mandatario dijo ante miles de activistas haber protegido la santidad de la vida y la familia como la fundación de la sociedad. Trump destacó las políticas antiaborto de su gobierno y prometió que defenderá el derecho a la vida. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de presupuesto temporal para evitar el cierre del gobierno federal. Sin embargo, hasta hoy a las 12 de la noche el Senado tiene plazo para ratificarlo. Se trata de una carrera contra reloj. Necesitan acordar lo aprobado por la Cámara de Representantes y de llegar a medianoche sin un acuerdo, la administración central se quedará sin fondos. Ahora deben decidir si evita con fondos temporales un cierre de gobierno. Los demócratas buscan que se incluya en el nuevo presupuesto una extensión del programa de acción diferida conocido como DACA. En la política estadounidense, el shutdown es conocido como el cierre de administración o de gobierno a una situación financiera donde el propio gobierno debe suspender los servicios públicos que no considere esenciales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 18 de enero del año pasado un proyecto de ley de presupuesto temporal para evitar el cierre de gobierno federal. El texto pasa al Senado, donde el destino aún está por definir. En el sector público estadounidense trabajan por lo menos 850.000 personas. El presupuesto no ha sido aprobado. Trump busca definir temas como el Obamacare y avanzar con el proyecto del muro fronterizo. Tiene la oposición de los demócratas e incluso algunos republicanos, y es aquí donde entra el shutdown, ya que las oficinas quedan sin funcionamiento por falta de financiación hasta que la plata del nuevo presupuesto llegue en caso de no lograr los acuerdos. Hablamos esta noche también de Turquía, que arrancó su operación en Afrin. Este viernes se lanzó una ofensiva contra posiciones kurdas apoyadas por Estados Unidos en la frontera siria. La artillería turca disparó contra la región afrina de Siria este viernes, en lo que Ankara dijo fue el comienzo de una campaña militar contra el área controlada por los kurdos. El ataque transfronterizo tuvo lugar después de días de amenazas del presidente turco Tayyip Erdogan para aplastar a la milicia kurda siria en Afrin, Fuerza Siria Democrática, en respuesta a lo que Turquía ve como una fuerza kurda en aumento en una amplia franja del norte de Siria. Esta operación se llevará a cabo y todos los grupos terroristas serán limpiados desde allí. El resto son solo los detalles, los pasos que se seguirán. Dependiendo de los desarrollos en el campo, se determinará el tiempo apropiado. Puede ser en cualquier momento, mañana, esta noche. La operación ya comenzó.
La acción militar directa contra el territorio en manos de la milicia kurda abriría un nuevo frente en la guerra civil de Siria y vería a Ankara enfrentarse a los kurdos aliados de Estados Unidos en un momento en que las relaciones de Turquía con Washington están llegando al punto de ruptura. Turquía ha intensificado sus amenazas de emprender acciones militares en Afrin en respuesta a los planes de Estados Unidos para apoyar el establecimiento de una fuerza de 30.000 efectivos para custodiar áreas en poder de combatientes liderados por kurdos. Se produjo un segundo ataque con arma en un colegio de Rusia en menos de una semana. Con un hacha, un adolescente en Siberia atacó a sus compañeros de colegio, incendió las instalaciones y después intentó suicidarse. Así quedó un colegio en Siberia después de que uno de sus alumnos perpetrara un ataque con hacha y prendiera con un cóctel molotov las instalaciones. El Comité de Investigaciones de Rusia explicó que el estudiante de 9º grado llegó a clase el viernes atacando a los de 7º grado, además de su profesora. Como resultado de sus acciones, 5 estudiantes y un maestro resultaron heridos. El atacante fue detenido y hospitalizado después de un intento de suicidio. Se están investigando los motivos del crimen y las circunstancias de lo sucedido. El atacante, quien sigue hospitalizado, habría adelantado algo de sus planes a una de las alumnas del plantel. A través de un servicio de mensajería, le habría escrito que no fuera el viernes al colegio porque iba a haber una carnicería. 5 de las víctimas están en estado grave, 2 de ellos en estado crítico. Tras el ataque, el adolescente se lanzó por una ventana y posteriormente fue detenido. Este es el segundo ataque que se registra en una misma semana en un colegio de Rusia. El lunes, 2 adolescentes atacaron con cuchillos, dejando 15 personas heridas. Ustedes seguramente recordarán una historia que le dio la vuelta al mundo que registramos aquí de un niño de pocos recursos en China que llegaba con hielo en el pelo a su colegio después de caminar 4 kilómetros. Pues muchos solidarios hicieron, después de ver estas fotos, sus donaciones, después de conocer la historia también de este pequeñito de 8 años. Y fueron recaudados $77.000, de los cuales solo llegaron a su destino 1.200, es decir, tan solo el 2% de las ayudas recaudadas. El resto del dinero, según la Organización Benéfica para el Desarrollo de Southong, será repartido a otros niños que viven en situaciones también bastante precarias. El ex líder catalán Carles Puigdemont dijo hoy que podría ser investido y ejercer como presidente desde Bruselas, donde permanece para evitar ser encarcelado. Sin embargo, el gobierno de Madrid aseguró que evitará con herramientas legales que esto suceda. El expresidente catalán y candidato independentista a presidir el gobierno de la región española, Carles Puigdemont, insistió este viernes en que la tecnología permite que sea investido y gobernar desde Bruselas, argumentando que si regresara a España sería encarcelado. Puigdemont dijo que aspira a regresar al gobierno catalán y que se respete el resultado de las elecciones autonómicas de diciembre convocadas por el gobierno español, en la que los secesionistas obtuvieron mayoría. Durante una entrevista, el expresidente de la Generalitat afirmó: soy perfectamente investible presidente y tengo todo el derecho del mundo porque así lo ha querido la gente. El depuesto presidente catalán dijo que gobernar la región mediterránea desde Bélgica no era la situación ideal, pero que no tenía otra opción. Puigdemont además indicó que prefiere ser presidente que ser presidiario, porque de esa manera puede servirle mejor a los ciudadanos y desde la cárcel no se puede gobernar. Su restitución al frente del gobierno catalán incluiría también, afirmó Puigdemont, que Oriol Junqueras, actualmente en prisión por las mismas acusaciones que pesan sobre él, volviera a ser su vicepresidente. Para que Puigdemont sea designado de nuevo, la mesa del Parlamento catalán, elegida esta semana con mayoría soberanista, tiene que dar su visto bueno a una investidura a distancia, algo que sería paralizado por el gobierno español con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Estamos ya de regreso aquí en Red Más Internacional y seguimos, por supuesto, con la información. El clima no da tregua en Europa y en Asia. Una tormenta de arena dejó a Turquía bajo una gran nube naranja, mientras que en Alemania, Holanda y en Bélgica los fuertes vientos han cobrado la vida de más de 10 personas. Viento, nieve, arena. Así golpean los drásticos cambios de clima a gran parte de Europa y Asia, que ya han cobrado la vida de cerca de 11 personas esta semana. Una tormenta de polvo envolvió una franja de las provincias de Turquía, Diyarbakir y Mardin. Los fuertes vientos arrastraron polvo desde Siria e Irak, que dejaron el cielo y el ambiente envueltos en una gran nube amarilla, lo que hizo que varios vuelos tuvieran que ser cancelados por la poca visibilidad.
En Alemania, una fuerte tormenta con ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora ha dejado 8 personas muertas, árboles caídos, camiones volteados en la mitad de la carretera y decenas de miles de pasajeros varados por vuelos cancelados debido al mal tiempo. Existe el peligro de que los árboles caigan sobre los cables aéreos y de que bloqueen las rutas. Sabemos por experiencias pasadas con condiciones climáticas extremas que es mejor mantener los trenes dentro de las estaciones. En Holanda, en donde perdieron la vida 3 personas, imágenes captadas muestran aviones haciendo maniobras para aterrizar, a pasajeros durante fuertes turbulencias y a la gente tratando de mantenerse en pie en las calles, como estos transeúntes que intentan sin éxito atravesar una avenida. También las impetuosas ráfagas de viento arrancaron techos, tumbaron contenedores de transporte, árboles y hasta arrastraron personas en plena calle. Antes de detener todos los trenes, el servicio ferroviario informó numerosos incidentes, incluida una colisión entre un tren y un trampolín. En Grecia, el mar también ha reflejado las consecuencias del mal estado del clima. Cerca de 3 líneas de amarre de buques se desprendieron de los muelles debido a la agitación de los mares, mientras los barcos fueron arrastrados. Entre tanto, la nieve ha azotado a Reino Unido, Polonia y República Checa. Autoridades han lanzado una alerta a conductores por la peligrosidad de las vías tras las condiciones de las nevadas. En algunas partes de Gran Bretaña, los fuertes vientos de hasta 110 kilómetros por hora dejaron a miles de hogares en el sureste de Inglaterra sin electricidad. En el continente americano, una bebé de 8 meses murió en un atropellamiento masivo, esto en Copacabana, en Brasil. Otras 16 personas resultaron heridas. María Luisa Araújo caminaba con su bebé en el paseo marítimo en Copacabana, Brasil, cuando un vehículo las embistió. Ella resultó herida, pero ahora vive un drama porque su hija, que solo tenía 8 meses de nacida, perdió la vida en el hecho. Fue muy rápido. Solo recuerdo cuando estaba en el suelo y no vi nada más. No vi nada. Tiene que pagar por lo que hizo. Por lo que le hizo a mi María. Me encantaba y me la arrebató y así terminó mi vida. El padre de la bebé exigió respuestas de las autoridades. Perder a una hija que nació hace 8 meses es muy difícil. No sé cómo ese monstruo podría haber conducido sin ser detenido, con una licencia vencida. Eso no tiene explicación. Un hombre que conduce al lado de la playa y ver a una madre con un carrito de bebé atropellada, eso es inexplicable. Las autoridades detuvieron al responsable del incidente y lo identificaron como Antonio Almeida, quien trató de escapar después de lo sucedido. Almeida insistió en que sufrió un ataque epiléptico, por lo que perdió el control del vehículo que manejaba y terminó arrollando a varias personas. La policía investiga esta versión. El primer avance en la investigación sería que el accidente ocurrió debido a un ataque epiléptico. Todas las pruebas se están realizando. Estamos pidiendo fotos, pruebas de expertos y se descartan las pruebas de alcohol. Creo que pronto podremos dar una respuesta sobre lo que sucedió. Las autoridades también informaron que Almeida había perdido su permiso para conducir debido a que cometió 14 infracciones en 2014 y que hasta ahora no había adelantado los trámites para recuperar su documento. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió a Baja California en México. El movimiento no dejó víctimas ni daños de consideración, pero ocurrió justo cuando se cumplieron 4 meses del terremoto en el centro de este país que dejó más de 300 muertos. Así se sintió el sismo en algunas zonas del noreste de México. El Servicio Sismológico Nacional confirmó que el epicentro del movimiento fue a 76 kilómetros al noreste de Loreto, en el Golfo de California, con una profundidad de 16 kilómetros. Por lo menos 4 réplicas fueron reportadas en las cercanías del sismo, todas con magnitud entre 4,1 y 4,7. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó la activación de los protocolos de revisión y confirmó que no había reporte de personas afectadas o daños materiales. El temblor ocurrió justo cuando se cumplieron 4 meses del terremoto de magnitud 7,1 cuyo epicentro fue en el estado de Puebla
y que dejó un saldo de más de 300 muertos. En Perú, entre tanto, el Papa Francisco rechazó la violencia contra la mujer y la esclavitud sexual. También habló con los indígenas de este país y dijo que los pueblos amazónicos nunca han estado tan amenazados como ahora. En su segundo día en territorio peruano, el Papa Francisco inició sus actividades en Puerto Maldonado, una ciudad con 75.000 habitantes ubicada en el departamento de Madre de Dios, a las puertas de la selva amazónica. Ante un sol abrasador y la presencia de miles de católicos en el Instituto Superior Tecnológico Jorge Basadre, el vicario de Cristo habló sobre los peligros que enfrenta la comunidad indígena por cuenta de la explotación de recursos. Pero no olvidemos que el oro se puede convertir en un falso Dios que exige sacrificios humanos. Los falsos dioses, los ídolos de la avaricia, del dinero, del poder, lo corrompen todo. Corrompen la persona y las instituciones. También destruyen el bosque. También rechazó la violencia contra la mujer. No podemos naturalizar la violencia, tomarla como algo natural. No se naturaliza la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades. No nos es lícito mirar para otro lado, hermanos, y dejar que tantas mujeres, especialmente adolescentes, sean pisoteadas en su dignidad. El Santo Padre concluyó su discurso pidiéndoles a los seguidores de la Iglesia que amen la tierra y no la usen como un simple objeto descartable, sino como un verdadero tesoro para disfrutar y hacer crecer y transmitirlo a sus hijos. En la tarde, Francisco regresó a Lima para tener un encuentro con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a quien le pidió que luche contra la corrupción. Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros y presten atención a esto. ¿Qué estabas vistiendo cuando te violaron? Así se denomina la reciente exposición en Bruselas que busca acabar con los prejuicios en el ámbito de las agresiones sexuales, entre esas que la forma de vestir sea la causante de la violación. Una nueva exposición en Bruselas muestra las historias de estudiantes víctimas de violación al recrear las vestimentas que usaron durante su asalto, inspiradas en un proyecto creado por estudiantes de la Universidad de Kansas. Delphine Gossens tomó los testimonios originales de los estudiantes y reunió piezas de su ropa y las de sus compañeros de trabajo para exhibirlos en la exposición ¿Qué estabas vistiendo cuando te violaron? Deben saber que esta es una pregunta que generalmente se hace durante las investigaciones policiales, por lo que era importante que demostrara la violencia implícita en la misma. Colgados en paneles alrededor del lugar hay varios conjuntos, incluyendo un par de pijamas, un traje de baño, el uniforme escolar de un niño y el atuendo de la policía. También hay una pared dedicada a 3 conjuntos que llevaba a una mujer que fue violada este número de veces. Una de mis amigas, por ejemplo, tuvo un incidente con un hombre cuando caminaba por un parque a altas horas de la noche. Y la primera pregunta que la policía le hizo fue, ¿qué estás haciendo allí? Como si fuera su culpa. Ella solo iba para su casa. Según la información que acompaña a la exhibición, que busca acabar con los prejuicios de que la vestimenta es lo que conlleva una violación, 56% de los belgas conocen al menos a una persona que ha sido víctima de violencia sexual. Por primera vez públicamente, el presidente ruso Vladimir Putin se bañó en las aguas de un río con una temperatura de menos de 7 grados centígrados. Esto lo hizo para celebrar la Epifanía, cuando los cristianos ortodoxos conmemoran el bautizo de Jesús. A sus 65 años, el presidente ruso Vladimir Putin participó del evento en el noroeste del país. La tradición ortodoxa considera que las aguas bendecidas por un sacerdote durante la semana de la Epifanía son sagradas y puras. Los fieles les atribuyen poderes curativos. Fueron habilitados lugares como este en los ríos para que los creyentes pudieran sumergirse, incluyendo varias regiones de Siberia, en aguas donde la temperatura puede llegar hasta los menos 6 grados centígrados. Durante la noche del 18 al 19 de enero, más de 7.300 liturgias fueron oficiadas, además de los baños masivos por la festividad en los que participaron casi 2 millones de rusos. La Iglesia advierte cada año que estos baños en agua helada y en la madrugada son aptos solo para personas que no tengan problemas de salud. Pero qué frío.
Y en África fue descubierto un enorme diamante de 910 quilates, convirtiéndose en la quinta piedra más importante del mundo. Quienes la encontraron dicen que tiene el tamaño de 2 pelotas de golf y al analizarla descubrieron que no tiene un color definido ni imperfecciones. Es el diamante más grande hallado en la mina de Lesoto, esto al sur de África desde 2016, año en el que fue descubierta una piedra de 603 quilates. La nueva joya está evaluada en $40 millones y su peso es de casi 200 gramos. Hay quienes encuentran misterio en cualquier despedida de soltero, pero en este caso 10 amigas quedaron literalmente petrificadas durante una despedida en Escocia. Un grupo de amigas decidió celebrar en Escocia que una de ellas se casaba. Fue el lugar elegido para la despedida de soltera y mandaron imprimir máscaras con la cara del novio y como en cualquier celebración las fotos no podían faltar. Lo curioso es que la noche revisaron las imágenes grupales y de pronto notaron que había algo más, o más bien alguien que no hacía parte del grupo. En una de las imágenes aparecía este niño sentado entre los troncos. Llevadas por la curiosidad y el misterio, las amigas decidieron investigar el lugar donde celebraban y del misterio pasaron al pánico al descubrir una leyenda que circulaba hace años. Cuenta la historia que un niño sonámbulo salió dormido a recorrer esa misma propiedad y en medio del sueño cayó en el lago donde murió ahogado. No son las primeras en verlo ni en conocer la leyenda o el mito. Incluso en 1994 se filmó en el mismo lugar una serie basada en la historia del niño llamada The Blue Boy o el Niño Azul. Mito o leyenda, verdad o mentira, una experiencia que seguramente nunca olvidarán.